Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 2 de febrero en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la fiesta de la Candelaria, la presentación del Señor en el templo, esa celebración que nos recuerda que Jesucristo es luz del mundo, iniciamos con la lectura del libro del profeta Malaquías. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. La primera lectura de esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo nos hace contemplar esta profecía del profeta Malaquías, una profecía que nos hace ver esa llegada del mensajero de la alianza. Envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Esas palabras se aplican tanto a nuestro Señor como a Juan el Bautista. Eso lo sabemos muy bien. Pero tener en cuenta que, claro, ese mensajero del Señor, el verdadero mensajero de Dios, no es otro que Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se ha hecho carne. Llegará de improviso y entrará en el santuario, el Señor. Por eso vemos que esas palabras se refieren efectivamente a esa llegada, no solamente de uno que hace las veces, de uno que anuncia, de uno que hace de embajador, que da el mensaje. Aquí estamos hablando de mucho más. De improviso entrará en el santuario el Señor, no otro, el mismo Dios. Claro, estas palabras solo se pueden entender a la luz del Nuevo Testamento. Solo se pueden entender en la medida que uno ha recibido la revelación de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ustedes lo buscan, ese mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Qué bonito preguntarnos si efectivamente hay ese deseo en mi corazón. Si yo tengo el deseo de escuchar al Señor. Qué bello es levantarnos en la mañana y querer con nuestro corazón escuchar al Señor. Por eso esta lección divina nos debe ayudar a eso, a un momento de oración en el cual yo escucho al Señor y que lo anhele, que lo desee con todo mi corazón. Miren, ya va entrando. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? El día de su venida es un día que efectivamente reconstituye y comienza la reconstitución de todas las cosas, no en la apariencia de los hombres, sino en la intimidad de las almas. Nadie quedará en pie cuando aparezca. Será como fuego de fundición, como lejía de los lavanderos. Es decir, ¿a qué viene?
a purificar. A purificar. ¿Cuál es su misión? Purificar. Y sobre todo refinará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los hijos de Leví en la antigua alianza son los únicos que podían realizar la función sacerdotal. Esa función consistía sobre todo en el ofrecer los holocaustos. Nosotros sabemos que esos holocaustos, esa matanza de animales, va a quedar suprimida en la nueva alianza. Y por eso es que la lectura de Malaquías nos dice, volverá a ser agradable la ofrenda al Señor como en los días pasados, cuando era agradable esa ofrenda, pero después dejó de ser agradable porque no representaba efectivamente una ofrenda del corazón. ¿Y por qué ahora en la nueva alianza se podrá ofrecer algo agradable a Dios? Porque no se ofrece otra cosa que al Cordero de Dios, es decir, al único que es capaz de ofrecerse a sí mismo y que da verdadera reconciliación con Dios. Qué precioso es darnos cuenta de esto, porque en Malaquías lo que se está anunciando en definitiva es cómo se va a volver a instituir una ofrenda agradable a través de los sacerdotes, y esos sacerdotes van a poder ofrecer verdaderamente. Eso es lo que hacemos los sacerdotes todos los días al celebrar la misa, porque no ofrecemos sino el único y el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. En la segunda lectura, leemos la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo. Para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. En la segunda lectura entramos en la carta a los Hebreos en esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo. ¿Y con qué nos topamos? Nos topamos con esa explicación profunda de lo que ha venido a ser nuestro Señor. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. ¿Quiénes pertenecen a una misma familia? Aquí familia no está constituido de acuerdo solamente al criterio de padres e hijos, sino en ese sentido mucho más amplio. Ese tener una sola sangre significa pertenecer a una sola especie, es decir, pertenecer verdaderamente a la raza humana, a la especie humana. Lógicamente y más específicamente, Jesús ha venido lógicamente a pertenecer a esa familia de Israel, a esos hijos de Abraham. Recuerda que todo Israel es descendiente de Abraham, y entonces efectivamente nuestro Señor cumple con esa condición de tener la misma sangre de los israelitas. Por eso es que Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. ¿Para qué? Con una finalidad se ha hecho hombre, para destruir con su muerte al diablo. Fíjate en estas palabras, ¿sí? Para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres.
El pecado original ha causado efectivamente la muerte, y el pecado original ha sido provocado por la tentación del diablo. Y la muerte es efectivamente la victoria del demonio, porque el demonio, ¿qué era lo que quería hacer? Destruir a esa criatura de Dios que recibe el amor de Dios, que para el demonio no es algo bueno, no es algo justo. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre. Este es el motivo de la gran rebeldía del demonio. Como lo va a decir la misma carta a los hebreos, Jesucristo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no vino a convertirse en ángel, sino en hombre. Y entonces, la muerte de Jesucristo ha significado la destrucción del diablo. Con su muerte ha destruido su dominio, el dominio sobre los hombres. ¿Por qué? Porque la muerte ya no dominará a los hombres. Liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. ¿Cuántas personas viven todavía hoy así? Esclavizados, esclavizados. ¿Por qué? Es que me puedo morir. Si te vas a morir, te vas a morir. Esa es la única realidad que conocemos. La única realidad sobre nuestro futuro que conocemos es que nos vamos a morir. Ninguno ha venido aquí para quedarse eternamente. Cuando yo logro liberarme de esa prisión, no, es que yo a toda costa tengo que sobrevivir. No, mira, yo tengo que vivir y vivir con alegría y vivir con emoción todos los días que me dé el Señor. Todos los días que me dé el Señor. Y le pido al Señor una larga vida. Pero no es esta la condición de mi existencia. No es lo prioritario en mi existencia. Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y por eso se ha hecho semejante a nosotros, hermano en todo, a fin de llegar a ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Mira, ya en la primera lectura del profeta Malaquías se decía que efectivamente iba a venir el mensajero del Señor para purificar a los hijos de Leví, para que pudieran ofrecer ese holocausto que iba a ser nuevamente agradable a Dios. Y aquí lo entendemos con mayor profundidad. Vemos efectivamente cómo esa mediación de Jesucristo es la que lo lleva a ser sumo sacerdote. ¿Cómo se demuestra su ser sacerdote, sumo además? Porque es misericordioso y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres. Es misericordioso, es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él es el que ha expiado los pecados del pueblo. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Y entonces, como Él ha sido probado por medio del sufrimiento, ahora puede ayudar a los que están sometidos a ese sufrimiento. Cuando yo me enfrento al sufrimiento, y lo tengo que hacer tantas veces en mi vida, ¿dónde encuentro a Dios? No lo encuentro arriba, lo encuentro al lado mío. ¿Por qué? Porque es ese Dios solidario. Pero Señor, mira cuánto sufro. Y el Señor te responderá, y mírame a mí en la cruz, sufriendo por ti. La salvación no ha consistido nunca en quitar el sufrimiento, sino en vivir profundamente el sufrimiento. Estas lecturas nos permiten llegar al Evangelio, que es, lógicamente, el Evangelio de lo que estamos celebrando, esa presentación de Jesús en el templo, ese momento tan bonito que se ha producido a los 40 días de la Natividad de nuestro Señor. Por eso, la presentación en el templo no la celebramos dentro del tiempo de Navidad, a pesar de que la recordamos, pero
lo vivimos efectivamente a esos 40 días de purificación. ¿Qué es lo que leemos en el Evangelio? Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Leemos entonces en este día de la presentación del Señor en el templo justamente esa escena que nos muestra el Evangelio de San Lucas de la presentación. Como decíamos, transcurrido el tiempo de la purificación. ¿Por qué esta purificación? Bueno, hay que recordar en primer lugar que dentro de todos los castigos que recibe el hombre y la mujer, se incluye ese parir con dolor, se incluye ese parto con dolor. Entonces, en primer lugar, hay efectivamente una connotación espiritual de purificarse de esa consecuencia del pecado original. Obviamente sabemos que María no tiene que purificarse, ella es la pura. Ella es efectivamente la que no necesita esa purificación, sino que viene a brindar más bien al mundo la purificación. Pero además hay otro factor muy humano. El Señor, con este tiempo de purificación, hace que los israelitas aprendan a darle a la mujer un tiempo de paz, de descanso, un tiempo de tranquilidad después del parto. Parece una tontería, pero muchas veces nos vamos a encontrar con esas leyes de la antigua alianza que van marcando un modo de ir respetando al hombre y a la mujer en sus diferentes momentos, considerando las cosas más básicas. Terminado ese tiempo de purificación que duraba 40 días, según la ley de Moisés, llevan María y José al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. ¿Qué era lo que decía la ley? Todo primogénito varón será
consagrado al Señor. ¿A qué han ido entonces al templo? Ese presentar al Señor significa consagrarlo. ¿Qué significa consagrarlo? Significa entregarlo. Significa, este niño no es para nosotros, este niño es para ti. Este niño es para tu gloria, este niño es para hacer no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Y junto con eso se ofrecía un par de tórtolas o 2 pichones. Esa era la ofrenda, lógicamente, de las familias pobres, de las familias que no tenían grandes bienes materiales. Y entonces, ¿qué sucede? Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios. Fíjate cómo San Lucas nos vuelve a mostrar, nos muestra, estas 2 características de Simeón, que nosotros sabemos son las mismas que se han usado en el Evangelio de San Mateo para hablar de José. Varón justo, varón justo. Ese ser justo, esa justicia que es dar a cada uno lo que le corresponde y que va mucho más allá, va justamente de la mano de esa santidad. Ser justo en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, significa sobre todo santidad, que tiene santidad en su vida, es decir, que realiza con justicia todos sus actos. Y además, otra virtud, ser temeroso de Dios. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? A mí siempre me gusta explicarlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque es una virtud tan importante y es una virtud que hace mover verdaderamente el corazón. Ser temeroso de Dios significa que yo quiero que Dios esté orgulloso de mí, que temo el que Dios no se sienta orgulloso de mí. ¿Qué hacía Simeón? Aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, que le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Y Simeón entonces, justo y temeroso de Dios, ha recibido esta revelación de que no morirá. Verás al Mesías. Verás al Mesías. Y ese día, movido por el Espíritu, va al templo, y cuando José y María entraban con el niño para cumplir lo que decía la ley, Simeón toma al niño en sus brazos. A mí esta escena me llena muchísimo, me conmueve muchísimo. ¿Por qué? Porque desde el día de la Natividad de nuestro Señor, que hoy día recordamos de una manera especial para vivir esta fiesta de la presentación, han llegado pastores a adorar a Jesús. Y a mí me gusta imaginar, no nos lo cuenta el Evangelio, a mí me gusta imaginar cómo María y José han puesto en los brazos de esos pastores al niño Jesús, con completa generosidad. Después aparecieron los Reyes Magos venidos de Oriente, y me gusta imaginar lo mismo, como María ha colocado en los brazos de cada uno de ellos al niño Jesús. Y ahora Simeón lo vemos agarrar al niño, sin pedirlo, pero el corazón generoso de María, de José, no hacen algo para impedirlo. Fíjate qué bonito y qué importante, ¿no? Porque nosotros podríamos imaginarnos una escena donde llega este señor mientras estamos llegando al templo y agarra al niño. ¿Qué hace este hombre? No hay ese susto en el corazón de María y de José. Todo el contrario, hay ese querer entregar, querer compartir a Jesús. Simeón entonces bendijo a Dios diciendo, y empieza el cántico de Simeón, ese cántico precioso que la Iglesia reza todas las noches como última oración del día. Y es verdaderamente precioso. ¿Por qué? Fíjate las palabras con las que empiezas. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Qué bonito tener en nuestros labios este cántico todas las noches. Señor, he llegado al final de este día y si tú quieres que yo muera ahora, puedes dejarme morir en paz. ¿Por qué?
porque tengo mi conciencia tranquila. Claro, qué difícil debe ser pronunciar estas palabras si uno no tiene la conciencia tranquila, si uno no vive en la gracia de Dios, si uno no busca el sacramento de la confesión con frecuencia. Pero aquel que lo hace, claro, qué tranquilidad. Ahora, Señor, si tú quieres, no tengo apuro de morir, pero ya puedes dejar morir tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque según lo que me habías prometido, mis ojos han visto a tu Salvador. Y aquel que vive en el Señor, aquel que vive en la misericordia del Señor, aquel que vive en la gracia del Señor, vive así, viendo al Salvador, a ese que has preparado para todos los pueblos. Y aquí la frase que le da ese significado más piadoso a esta celebración de la presentación del Señor en el templo. Luz que alumbra las naciones. Luz. ¿Cómo ha descrito Simeón a este niño que ha podido por fin ver? No solo lo ha descrito como el Salvador, sino como luz que alumbra a todas las naciones. Por eso la fiesta de hoy se conoce como la Candelaria. La Candelaria se refiere a ¿qué? A Jesucristo, luz del mundo. Por eso hacemos justamente esa bendición de las candelas, bendición de las velas el día de hoy. Velas que utilizamos para orar, para rezar, velas que usamos para pedir. Yo lo decía el día domingo, oye, la gente es tan absurda en su fe a veces. Y se comen los cuentos de los brujos. Y vienen con las velitas multicolores, porque esta me va a dar dinero, esta me va a dar amor, esta me va a dar no sé qué, esta no sé cuánto. Oye, no. Si tú tienes un corazón supersticioso, la luz de Cristo no alumbra en ti. Si tú tienes un corazón supersticioso, la luz de Cristo no alumbra en ti. Porque no alumbra la luz del Señor ahí donde no hay confianza en Dios. Donde yo lleno mi corazón de creencias empavadas, entonces no le permito alumbrar a Cristo. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Pero Simeón va a continuar. Los bendice a los dos, al padre y a la madre. Y a María, la madre, le anuncia: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. No ha sido puesto para una tarea fácil, no ha sido puesto para que todos lo quieran, para que todos lo amen, para que todos... No, para ruina. ¿Para ruina de quién? De aquel que quiere vivir lejos de la luz, de aquel que quiere vivir inmerso en el pecado. Va a ser un signo que provocará contradicción. Fíjate cómo Simeón, después de haber dicho, este es el Salvador, esta es la luz que alumbra a los hombres, comienza a señalar que esa luz, esa salvación, no va a ser aceptada por todos y por tanto va a provocar contradicción, va a provocar turbación, signo de resurgimiento, pero signo también de ruina para muchos. ¿Y por qué? Porque van a quedar al descubierto los pensamientos de todos los corazones. De nuevo, esta frase profundiza lo que significa ser luz de las naciones. Esa luz hace que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti además una espada te atravesará el alma. Con lo cual le profetiza a María justamente ese dolor que sufrirá en la cruz. Y finalmente aparece Ana, esta profetisa, que también con oraciones había servido al Señor y no se separaba del templo. Comienza a bendecirlos. Ana se acerca dando gracias a Dios, hablando del niño
a todos los que aguardaban la liberación. Y cuando terminaron todo esto, volvieron a Galilea, volvieron a su ciudad de Nazaret. Nosotros sabemos que efectivamente ¿qué ha ocurrido? En cuanto a los tiempos, San Lucas no nos cuenta el viaje a Egipto, San Lucas no nos cuenta la llegada de los magos, eso nos lo cuenta Mateo. Lo que sabemos es que después de haberse ido a Egipto, efectivamente decidieron regresar. Cumplido todo, cumplido no quiere decir solo aquí lo que ha sucedido en el templo a los 40 días, sino cumplido todo lo que tenía planeado el Señor. San Lucas lo que nos quiere mostrar es justamente cómo la familia regresa a Nazaret y ahí se instalan en Nazaret, y por eso el Señor será conocido como el Nazareno. Y al ser conocido como el Nazareno, muchos no podrán reconocerlo como lo que es verdaderamente esa luz del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.